Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con la última idea que habíamos hablado, que era el trabajo. Vamos a hacer un resumen, porque lo más probable es que no se acuerden de lo que habíamos hablado sobre el trabajo. Y aplicarlo al último que habíamos visto también, que era la energía cinética. ¿Ya? Entonces, la idea general del trabajo que habíamos definido era la definición física de lo que tenía que cumplirse para poder generar trabajo, que era que aplicábamos una fuerza a un objeto y este objeto se desplazaba. Si nosotros nos aplicamos una fuerza o no hay una fuerza externa, no hay trabajo. Si el objeto se mueve, pero si no hay fuerza externa, es que el trabajo del objeto se mueve por sí solo. Necesita una fuerza externa para decir si esa fuerza genera trabajo o no. Podemos estar aplicando una fuerza, pero si esa fuerza no genera un movimiento, un cambio, un desplazamiento, entonces tampoco estamos ante un trabajo. Y la definición del trabajo, la vamos a escribir acá, era simplemente W de work como la multiplicación del producto punto entre la fuerza como vector por el desplazamiento. El producto punto habíamos hablado que estaba en una relación trigonométrica con el coseno, porque era una proyección, y era simplemente la proyección de cómo la fuerza aplicaba en esa dirección o la dirección de la fuerza. ¿Ya? Habíamos hablado también de las unidades del trabajo, que eran newton por metro, que van a ser joules, y habíamos terminado el concepto con una idea de energía cinética. Era ver la información del objeto, pero vista desde el interior. Lo habíamos preocupado anteriormente sobre el objeto, cómo se movían, que eran las ecuaciones de movimiento, cómo interactuaba con la fuerza externa, que eran las ecuaciones de Newton, pero en ningún momento nos preguntamos cómo estaban por dentro, cómo era su comportamiento visto desde el punto de vista de la partícula, del objeto. Y aparecía este concepto de energía cinética, que era referente al movimiento de la partícula. Y habíamos definido que iba a ser K de kinetic, y iba a ser simplemente un medio, porque eso se obtiene por medio de experimentación, pero lo importante que era la masa por velocidad al cuadrado. Y ese era el concepto de energía cinética, que se medía en joules. Eso lo habíamos hablado en la última clase, tanto el trabajo como la energía cinética por definición. Hoy los vamos a juntar esos dos términos. Ya este teorema se le conoce como el teorema de trabajo y energía. Y lo que dice es lo siguiente, que si yo tengo una partícula o un objeto, y este objeto se está moviendo si se está moviendo tiene velocidad, y de repente cambia su velocidad, si el objeto tiene una velocidad inicial, y después de un transcurrido un tiempo cambia su velocidad, ya no es la misma, lo que pasó es que alguien externo tuvo que modificar la velocidad. Eso lo dice Newton, eso no es nada nuevo. Las velocidades van a cambiar si hay una fuerza externa. Segunda ley de Newton. La aceleración es el cambio de velocidad. La única forma que cambie la velocidad es que haya una fuerza. Pero si hay una fuerza, nosotros podemos decir, entonces si hay una fuerza y este objeto se desplazó, podemos calcular el trabajo. Y el trabajo va a ser la relación de la energía cinética, la variación. Podemos relacionar ahora el trabajo y la energía. Si el objeto gana energía, va a pasar algo con el trabajo. Si el objeto pierde energía, algo va a pasar con el trabajo. Pero eso es lo que podemos nosotros desarrollar. Ese teorema es bien profundo, así es bien fácil, que uno lo ve como Newton dice, es verdad, si hay una fuerza externa, obliga a que el objeto cambie su velocidad. Pero si hay una fuerza y se desplazó, entonces hay un trabajo. No se hace tan difícil entenderlo si uno lo trata de relacionar con todo lo que habíamos hablado anteriormente. ¿Ya? Ahora, este trabajo es el trabajo neto, se refiere neto, que es el total, porque puede haber más de una fuerza. Newton decía que podía haber más de una fuerza, el diagrama de cuerpo libre.
Entonces, este trabajo neto es la suma de todos los trabajos realizados por todas las fuerzas. Cada una de estas fuerzas va a aportar un trabajo y la suma de todos esos trabajos es el trabajo neto. O puedo sumar todas las fuerzas, sacar la fuerza total y a esa fuerza total calcularle el trabajo neto. En palabras muy simples, por medio de las matemáticas, lo que estamos diciendo es que si yo calculo, tengo un objeto y tengo tres fuerzas que aplican sobre él, F1, F2 o F3, cada una de ellas genera un trabajo. W1, W2, W3. Porque cada uno aplica, e imaginemos que el objeto se desplaza en esta dirección, cada uno aplica de distintas maneras. F1, ejemplo F1, aplica para acá en el objeto, pero el objeto se mueve hacia acá. El F2 aplica hacia acá, mientras que el objeto se desplaza hacia acá. Y el F3 aplica como en esa dirección, mientras el objeto se aplica para allá. Entonces, cada uno de estos genera un trabajo distinto. Acuérdense que lo podemos calcular el trabajo como si tenemos el ángulo, como la magnitud de F1 por la distancia, por el coseno del ángulo, o por sus componentes, en X y en Y. Cada uno tenía sus ventajas y sus desventajas dependiendo de qué información teníamos. Cada uno de estos me va a generar un trabajo. Y el trabajo total, o el neto, es simplemente la suma de estos, de todos los trabajos. Donde Y puede ser 1, 2, 3. En este caso son 3 trabajos simplemente. Pero lo que estamos diciendo es que además de hacerlo de esa forma, podríamos calcularlo como la suma de fuerzas totales también, obtener un F total, y ese F total multiplicarlo en la dirección que corresponde. En vez de hacerlo por separado, hacerlos todos juntos. Entonces ahí tendríamos ya el trabajo neto. ¿Cuándo hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo? Depende. Depende siempre del problema. No podemos decir en forma genérica. Hay veces que los problemas son más fáciles de esta forma y van a haber otros problemas que es mucho más fácil de esta forma. Entonces uno va a decir, pero ¿y cómo voy a saber? Con la práctica. Tienen que practicar mucho. Pueden saber la teoría, pueden saberse esta ecuación y se la saben al revés y al derecho. La pueden tener en un apunte para el día de la prueba o lo que sea. En un apunte no hay problema. Pero no les va a servir si no tienen la práctica. Ahí está el problema más grande, que si no tienen la práctica suficiente, no van a saber cuándo aplicar uno y cuándo aplicar otro. Entonces ahí está el problema que se tiene. Saber cuándo aplicar y cuándo no. ¿Ya? Ahora, entonces, vamos a continuar con una serie de ejercicios. Tenemos este problema que está acá, que dice lo siguiente, que hay una caja de 30 kilogramos que puede subir por un plano inclinado desde el punto A hasta el punto B. Cuando se arrastra por una cuerda, eso quiere decir que está amarrado por esta cuerda que está acá, ese objeto está siendo arrastrado por la cuerda, está conectado a un motor. Entonces el motor está girando y va comprimiendo la cuerda, se está enrollando y hace que el objeto empiece a subir. Nos dice que hay un roce entre la caja y el plano, hay un coeficiente de roce, que está escrito ahí, 0,2, y la caja inicialmente está en reposo. ¿Ya? Entonces, nos dice lo siguiente. La fuerza del objeto, la fuerza variable de la cuerda, es de esta forma. La fuerza no es constante.
el motor no tiene una fuerza constante. Inicialmente la tiene constante, pero cuando casi está por llegar, la fuerza va disminuyendo. Eso se pasa porque el objeto cuando va llegando, cuando está por llegar, disminuye la velocidad para que no sea tan fuerte. ¿Ya? Por eso la fuerza no puede ser constante. Los dice calcular el trabajo, calcula el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúe sobre la caja cuando ha subido por el plano inclinado a una distancia de 3 metros. El objeto se va a desplazar hasta llegar a los 3 metros. Y nos pregunta que calculemos el trabajo realizado en toda esa trayectoria. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos abordar este problema? Y estos problemas se tienen que abordar de la siguiente forma. Nos tenemos que dar cuenta que este objeto está siendo interactuado por una serie de fuerzas. O sea, una serie de fuerzas está actuando sobre él. Primero tendríamos que preguntarnos qué fuerzas son. Ahí vamos a ver cuáles son, pero hay una serie de fuerzas. Puede ser una, pueden ser dos, pero no pueden ser cero. Porque si el objeto se mueve, es porque hay una fuerza de por medio. El objeto está inicialmente en reposo. Entonces, como está en reposo, no puede ser que se empiece a mover por sí solo. Tiene que haber una fuerza externa. Ahora, entonces van a haber una serie de fuerzas que actúan sobre el objeto. Esperen un momento. Ya. Entonces, tenemos una serie de fuerzas que están externas al objeto. Y estas fuerzas lo que van a originar, puede ser más de una, F1, F2, F3, F4, van a originar que los cuerpos se desplacen. Y cada una de estas va a generar un trabajo para que se pueda desplazar, un W1, un W2, un W3, un W4. Y eso es lo que nos están pidiendo que calculemos. ¿Cuánto se va a desplazar inicialmente? 3 metros. Tenemos que saber cuánto se desplaza, porque si no, no podemos calcular el trabajo, depende de la distancia. Y el problema va a estar en calcular la fuerza. Entonces, la primera pregunta que les voy a hacer a ustedes es, ¿cuánta fuerza hay sobre el objeto? ¿Alguien? ¿Dos? ¿Cuatro? Ahí escribieron 2, 4. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? La pregunta sería ¿por qué? A ver, ¿cuál es la más sencilla? La pueden decir en vez de... Ahora cambió de 2 a 4. El peso. Siempre sabemos que el peso hay una fuerza. ¿Esa qué es la origina? La Tierra, ¿sí o no? Entonces fíjense que es bueno, aunque no piensen que no es necesario, pueden hacer los pasos anteriores para el diagrama cuerpo libre. Hacer el inventario de el diagrama de interacción para poder obtener el inventario de fuerza. Aunque sea tedioso, les sirve para tener la práctica. Vamos a agregar acá una hoja. Entonces tendríamos esta caja, esta masa M, la masa M, interactúa la Tierra. ¿Qué más está? ¿Qué otro objeto hay? Ven que ustedes cuando les preguntan las fuerzas, como que es más difícil ver las fuerzas, pero es más fácil ver los objetos. ¿Quién más interactúa con él? Además de la Tierra. La cuerda. ¿Quién más? ¿O no hay más? El plano. ¿Y hay alguien más o no? Nadie más. Por lo tanto,
Tenemos la cuerda, la tierra y el plano. No hay más fuerza. Son 3 fuerzas. La de la tierra sabemos que es el peso. La cuerda sabemos que es la tensión, que va en la misma dirección de la cuerda. Y el F es la... No lo voy a poner con rojo, lo voy a poner con azul. Vamos a decir que es la interacción con ese. Pero no sabemos hacia dónde va. Hay una componente que va hacia arriba, porque es normal al plano. Pero también hay una fuerza de roce, que es opuesto al movimiento. Por lo tanto, va en diagonal. ¿Cuánto va en diagonal? No lo sabemos, pero va en diagonal. Entonces tenemos esas 3 fuerzas. ¿Ven que eran 3? Sí, uno va a decir 4 porque podemos decir se descompone en la normal y en la fuerza de roce. Pero la normal y la fuerza de roce son una fuerza. Es una fuerza simplemente. Es la fuerza de la interacción que hay entre el suelo y el objeto, y el plano. Por lo tanto, realmente son 3, no son 4, porque esas 2, la normal y la fuerza de roce, son proyecciones de una misma fuerza. Es como que dijéramos que el peso se descompone, para que se den cuenta de esa sutileza. Es como decir que el peso se descompone en la dirección tangencial y horizontal de la superficie. Por lo tanto, ya no son 4 fuerzas, son 5. Se dan cuenta que ahí uno no tiene sentido hablar de eso. Realmente no son 2 fuerzas, es una sola que está descompuesta, que es el peso. Por lo tanto, la fuerza del piso también es una sola que después la descomponemos. Es un error bien sutil que comete mucha gente. Realmente son 3 fuerzas, porque las fuerzas dependen de la interacción con los cuerpos. ¿Y cuántos cuerpos hay? 3, la tierra, la cuerda y el piso, no hay más. Que se descompongan, eso ya depende del diagrama de cuerpo libre. Y le ponemos nombres muy especiales. Pero son 3. Si hubiera sido una prueba, ahí hubieran ya no tenido malo, o sea, igual se les perdona, como que uno entiende como coordinación, dice ya, sí, entendemos que a lo que se refiere, pero uno siempre tiene que mejorar en eso. Entonces tenemos las 3 fuerzas y lo que tenemos que hacer es calcular la fuerza total. Podemos calcular la fuerza total. Podríamos hacerlo. Habría que calcular la fuerza en X, la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y, y tendríamos el total. No la vamos a igualar a la masa por la aceleración, no estamos en Newton, es simplemente calcular la suma. Tendríamos las fuerzas y después con la distancia podríamos calcular el trabajo. La suma de fuerzas en X, si calculamos la suma de fuerzas en X, los vamos a encontrar con una serie de problemas. El ángulo, ¿sí o no? Realmente no sabemos el ángulo de la representación. Para eso, ahí uno tiene que descomponer y decir, va a haber una parte en horizontal y en vertical. Va a haber de esta fuerza F, ahora la vamos a descomponer el diagrama de cuerpo. Es decir, que hay una normal y una fuerza de roce. Y la relación entre la fuerza de roce y la normal es que la fuerza de roce es igual a la constante por la normal. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿qué otro problema ven ustedes? Quiero pensar, imagínense que ustedes están haciendo el procedimiento, que ustedes están obteniendo los pasos, que calculan la fuerza, calculan los ángulos. ¿Cuál sería el problema que ustedes encontrarían para poder calcular el trabajo? ¿Alguien?
¿Alguna idea? Calculemos la fuerza, si es que no ven el problema todavía. Calculen la suma de fuerzas en X. ¿Qué les va a dar? Van a necesitar el ángulo, pero el ángulo es bien sencillo. Tenemos el ángulo de 30. Entonces sabemos que acá hay un ángulo de 30 por la proyección de dos líneas paralelas, ángulo opuesto. Entonces tenemos que ahí tenemos el ángulo de 30, acá vamos a tener el ángulo de 60, porque la suma da 90, son perpendiculares, podríamos tenerlo. Entonces en el eje X vamos a tener n coseno de 60 más fuerza de roce, coseno de menos 30, pero el coseno de menos 30 es igual al coseno de 30, al ser una función par, no hay ningún problema, menos la tensión de la cuerda por este ángulo, coseno de 30. Por otra parte, en el eje Y tendríamos la normal, seno de 60, más la tensión, seno de 30, menos el peso, menos la fuerza de roce, seno de 30. Realmente es menos seno de 30 más seno de 30, pero con el menos ahí quedaría escrito de esa forma. Ahora, si nosotros calculamos cuántas incógnitas tenemos, la normal tendríamos que saber el peso del objeto. Tenemos la masa, podríamos desarrollarlo para poder obtener el peso, obtener la normal, pero nos vamos a dar cuenta que en este eje, en este sistema de eje, se está dificultando un poco la cosa, porque podríamos descomponer mucho. Realmente se puede hacer, es más largo, más tedioso. Habitualmente ustedes lo que hacen es girar el eje, es decir, el X y el Y ahora ya no es X y, sino que son los planos horizontal y perpendicular al plano, paralelo y perpendicular, y se podría obtener exactamente lo mismo, solamente va a ser más tedioso. Tenemos el coeficiente de roce, por lo tanto podemos calcular la fuerza de roce, pero el problema va a ser la tensión de la cuerda. ¿Cuál va a ser el problema de la tensión de la cuerda? Esa fuerza está aplicando, esa tensión de la cuerda es porque hay una fuerza que lo está empujando. Pero ¿qué pasa con esa fuerza del motor? ¿Alguien me lo podría decir? ¿Cuál es el problema que tiene esa fuerza? O capaz que no tenga ninguna, no es constante. Y ahí hay un problema, no porque es porque aumenta mucho la dificultad. Al no ser constante, estaríamos haciendo como derivadas infinitesimalmente en todo el tiempo, hasta llegar ahí. Tendríamos que hacer ecuaciones instantáneas en cada punto. Cuando el cuerpo se encuentra acá, cuando el cuerpo se encuentra acá, cuando el cuerpo se encuentra acá, en cada uno, porque va a variar, no es constante. Si fuese constante, da lo mismo, pero no lo va a hacer. Entonces, esta idea se está dificultando. No es tan fácil calcular la suma de fuerzas. Y si nosotros no tenemos la suma de fuerzas, no hay forma, o si es muy complicado, calcular el trabajo. El D no hay problema, el D son 3 metros. En este no hay ningún problema. Y tenemos la dirección, tenemos el ángulo, tenemos todo. El problema es el F. Es calcular ese F. Entonces, fíjense en algo y observen esto. El que lo está complicando es este término que está acá. Los otros no hay ningún problema. Entonces, en vez de calcularlo como un todo, podemos calcularlo por separado. Porque lo que voy a poner en verde no hay ningún problema de calcularlo. Acuérdense que el trabajo
en vez de hacer la suma, podemos hacerlo por separado de cada una de las fuerzas. Fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Donde, ejemplo, la normal, la fuerza roce no hay problema. Donde la fuerza del peso no hay problema. El único que vamos a tener problema es en este de la fuerza variable. Es lo único que va a cambiar. Pero estos dos primeros los pueden calcular. Y lo vamos a hacer. Entonces el objeto, vamos a calcularlo por separado. Pero ahora quiero que entendieran por qué. Porque si lo hacían por junto, no les iba a dar. No hay forma de calcular esa ecuación. Pero si lo hacemos por separado, hay una forma que podríamos tener. Vamos a separarlo inmediatamente. Ya sabemos que no hay que separarlo, pero vamos a hacerlo para una sutileza simplemente. Y tenemos esa fuerza. Y la distancia, vamos a aplicar la distancia que va en esta dirección, la morada, D. Que ese es el vector distancia, no es fuerza. Para que se acuerden que para allá está la distancia. Entonces, podemos hacerlo por separado. La fuerza de la tensión de la cuerda en esa dirección, con morada, es una. Más, voy a dibujar las 4 fuerzas que hay. Todas en la misma dirección, la distancia, esa distancia. Y vamos a cambiar las fuerzas. Calcularlas por separado. La del peso, la de la fuerza de roce y la normal. Entonces podemos calcularla. A cada una de ellas necesitamos saber el ángulo. Pregunta: ¿cuál de esas es la más fácil de calcular? Son 4 fuerzas. Ahí la tengo como ecuación 1, la de la verde, la tensión de la cuerda con la dirección de la cuerda, la 2, la del peso, la 3, la fuerza de roce, y la 4 sería la normal, aunque sabemos que la 3 y la 4 es la misma. Son proyecciones de una sola. La pregunta es, ¿cuál de esas es la más simple? Que ustedes deberían ya saber cuál va a ser, por qué va a ser más simple de calcular. ¿Cómo se calculaba el trabajo en cada una? ¿Cuál era la definición de trabajo? ¿Alguien? ¿O cómo que escribieron? La normal da 0. ¿Por qué? Porque el trabajo, bien, es fuerza por distancia en producto punto. Coseno de 90 me da 0. Entonces la normal automáticamente me da 0. Es la más simple. Porque va perpendicular al movimiento. Todas las que son perpendiculares al movimiento me va a dar 0. Habíamos hablado de eso. Entonces tendría 3 simplemente. Tendría W1, W2 y W3. Que sería la tensión de la cuerda por la distancia. Ese producto punto lo vamos a eliminar porque es simplemente el coseno, y coseno de 0 es 1. Después tendríamos el 2, que tendríamos que calcular el ángulo, que serían 30 más 90, que me da 120. Entonces va a ser el peso por la distancia por coseno de 120. Y por último tendríamos la fuerza de roce por distancia por coseno de 180, que me va a dar menos 1. La fuerza de roce va en contra, por eso es negativa. El peso también me va a dar negativo por si acaso, porque basta con que veamos el dibujo que el peso empuja hacia abajo y el objeto se mueve hacia arriba, se mueve en un sentido totalmente contrario. Por lo tanto, el peso no aporta, pero el coseno de 120 me va a dar negativo, de ahí viene el menos. Solamente que puse ese menos adelante porque el coseno de 180 me da menos 1, por eso lo puedo desarrollar al tiro. Y la pregunta es que si tengo el peso lo puedo calcular, tengo la distancia lo puedo calcular y puedo calcular la fuerza de roce. Pero la pregunta es este de acá.
Este es el que tenemos problemas. ¿Sí o no? En calcular la tensión, la fuerza de la tensión, esa fuerza de tensión por distancia. Pero fíjense en lo que lo están dando. Lo dicen que es variable, pero lo están dando un gráfico de fuerza por distancia. El área bajo este gráfico, ¿qué es? Son la suma de mini rectángulos que cada uno tiene un F por distancia, por un delta X. Por lo tanto, el área bajo este gráfico es el trabajo. Es el trabajo que genera la tensión de la cuerda. Y esto es lo nuevo. Y esto es lo que tienen que tomar atención. Cuando las fuerzas son variables, les van a dar un gráfico. O capaz que ni les den un gráfico. No, es al revés. Puede que no sea variable, que sea constante y les den un gráfico, que no tiene sentido. Pero si les dan un gráfico, le están reforzando la idea de que puede ser variable. Y si es variable, tienen que calcular el área bajo la curva. Y esa es la única forma de obtener el trabajo. Véanlo de esta forma, ¿qué es lo que estoy diciendo? Imagínense que hay un niño que empuja una caja y la fuerza no es variable, es constante. Entonces el trabajo es F por D, que depende de la distancia. Y yo le digo, el niño aplica una fuerza constante a medida que avanza a cierta distancia, a 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, la fuerza no varía. Por lo tanto, el trabajo va a depender hasta dónde llega, hasta qué distancia, porque la fuerza es constante. Va a ser F hasta qué punto de D, de la distancia. Pero si el trabajo no es constante, igual puedo calcular el área bajo la curva y obtengo el trabajo de una fuerza que no es constante. Por eso dije que no tiene mucho sentido si fuese constante, porque se puede ver que es un rectángulo. Pero si es variable, siempre les van a dar el gráfico de la fuerza variable, porque es variable. Les tienen que dar cómo varía. O se lo van a decir. Entonces podemos calcular esta fuerza, este trabajo que nos faltaba. Porque tenemos que calcular la fuerza por la distancia. ¿Cuánta distancia? Hasta los 3 metros. Es toda esta área. ¿Alguna duda hasta acá con lo que hemos hablado? Entonces tenemos el trabajo total, porque tenemos la del gráfico y tendríamos que calcular la que aporta en el peso y la que aporta la fuerza de roce. Pero la del peso la podemos calcular, tenemos la masa por G y tenemos la de fuerza de roce, porque tenemos el coeficiente y tenemos que calcular la normal. La segunda pregunta, no sé si la hacen, pero sería, sí, justamente eso. Calcular la rapidez de la caja cuando llega a esa distancia. ¿Por qué? Inicialmente la velocidad es 0. Vamos a aplicar una fuerza total y este objeto se va a mover, pero se sigue moviendo en ese punto. Aunque nosotros cortemos la cuerda, el objeto viene con una velocidad anterior. En ese punto tiene una velocidad instantánea, una rapidez. Realmente es velocidad porque sabemos en qué dirección va. Entonces la pregunta es calcular en ese punto. Entonces nosotros calculamos el trabajo neto. Podemos calcular la suma de estos 3 trabajos como el trabajo neto. Ahí vamos a ponerle neto mejor. Neto. Ese trabajo lo podemos relacionar con la variación de energía cinética, porque es lo que hablamos ahora. Porque hay una fuerza externa y que cambia la velocidad, por lo tanto depende del trabajo. Entonces tenemos la diferencia. Delta significa, por si acaso, delta significa siempre final menos inicial. ¿Y qué estamos calculando? En este caso K. ¿Y qué era acá? La energía cinética. Un medio de la masa por velocidad
al cuadrado menos 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. ¿Qué es lo que varía? La masa no varía. En este curso las masas no varían. Realmente pueden variar, pero en este curso no. Solamente varía la velocidad. ¿Dónde varía la velocidad y la masa? En un cohete. Los cohetes cuando se lanzan al espacio varía el combustible, por lo tanto cambia la masa a medida que avanza. Y son toneladas. Ahí ya se nota. Imagínense calcular la velocidad o la trayectoria de un cohete. Es sumamente complejo, porque además de variar la velocidad, varía la masa. Ustedes solamente han calculado en todos estos cursos de universidad, y los que vienen después es solamente con masa constante. Esos cursos son más avanzados, mecánica intermedia se llama, donde uno puede variar la masa. No todo la tiene. Entonces tenemos eso. Tenemos este trabajo con la variación de la energía. Ahora, ¿cuánto era la velocidad inicial? Estaba quieto, era 0. Estaba inicialmente en reposo. ¿Dónde dice eso? En la parte de acá decía, se encuentra en reposo. Por lo tanto, la velocidad es 0, inicial. Entonces, todo este trabajo está solamente relacionado con la velocidad final. Y podemos calcular la velocidad final como 2 veces el trabajo partido en m en raíz. Y obtener la velocidad final del objeto. Después nos pregunta, en el instante en que la caja ha recorrido los 3 metros, después que recorre los 3 metros, se corta la cuerda. Se cortó la cuerda. Calcule la distancia adicional que alcanza a recorrer la caja. ¿Qué es lo que pasa? Que la caja va a llegar a un punto, cuando llega a los 3 metros, que se corta la cuerda, pero ya viene con una velocidad, porque la podemos calcular, es esa velocidad final. Desde ese punto ya no hay más fuerzas externas. Así, realmente sí hay. No hay, ya me disculpen, no es que no haya más fuerza externa, siguen habiendo fuerza externa. Lo que no va a haber es esa fuerza del motor. Va a desaparecer la fuerza del motor y lo único que va a quedar va a ser el peso y la fuerza de roce. Entonces, a medida que vaya avanzando el objeto, va a haber un punto en que se detiene, porque va a detenerse, ya no va a tener más velocidad y después se va a devolver. La pregunta es, ¿cuánta distancia alcanza a recorrer? Entonces, va a tener una velocidad final, inicial, una velocidad inicial cuando parte el objeto, que es esta. En ese punto, ahora estamos parándonos en ese punto, que va a ser la inicial, va a tener una velocidad inicial de raíz de 2w partido en m, y queremos calcular la velocidad final, que es 0, cuando se detiene. Si tenemos esas dos velocidades, podemos calcular el trabajo. Y la pregunta es, calcule la distancia. Pero del trabajo nosotros sabemos que van a haber dos fuerzas. El peso por la distancia y la fuerza de roce por la distancia. Sabemos cuánto el peso, sabemos cuánto es la fuerza de roce, lo único que no sabemos es la distancia, factor común. Realmente va por otro lado. Entonces ahí podríamos calcular la distancia. ¿Ya? Entonces ese es lo nuevo. Siempre, como resumen hasta ahora con este problema, nosotros tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Cualquier trabajo está definido como la fuerza por distancia, o lo que es la magnitud de F por la magnitud de D por coseno del ángulo. Si a un cuerpo se le aplica más de una fuerza, podemos calcular el trabajo neto, que puede ser la suma de fuerzas por la distancia o las fuerzas por separado. Y si una de esas fuerzas es variable, vamos a tener un gráfico, porque es variable, no es constante.
va a tener una forma así, respecto a la distancia. Y el área bajo la curva, que es la integral, ya están ustedes en Mate 2, porque el prerequisito es Mate 1 de este curso. Por lo tanto, el área es el área bajo la curva. Pero en este curso no hay que preocuparse. Las funciones van a ser lineales, van a ser de esta forma, líneas. No van a ser algo que tengan que integrar. No, es simplemente sumar rectangulito o triángulo para calcular el área bajo la curva. Y de esta forma podríamos calcular el trabajo. Y hay una relación entre el trabajo y la variación de energía cinética. Si yo tengo dos puntos, el punto inicial y el punto final, y yo calculo las velocidades, puedo calcular el trabajo. La relación del trabajo, que es la fuerza por la distancia, va a ser igual a la variación de energía cinética. ¿Alguna duda hasta acá? Y eso es lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Y qué es la energía cinética? Un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Otro problema. Nos dicen que sobre un cuerpo de masa tanto, nos dicen que tenemos un cuerpo de masa tanto, se mueve a una cierta velocidad v sub 0. ¿Ya? Entonces tenemos un cuerpo que se mueve a una cierta velocidad. Y sobre ese objeto actúa una fuerza. ¿De cuánto va a ser la fuerza? Va a ser descrita de esta forma. Tiene coordenadas, entonces podemos dibujarla. Podríamos dibujarlo con rojo. Podríamos decir que vamos a hacer los ejes primero en negro. Para acá está el eje X. Para acá está el eje Y. Más o menos. Y tendríamos que serían 4Y, 1, 2, 3, 4, y menos 3 en Y, que para acá va la fuerza. Nos dicen que hay una fuerza que actúa sobre el objeto que tiene esa dirección. Y nos dicen que ese objeto se desplaza. ¿Cuánto se desplaza? Se desplaza en esto. Ya estamos en 3 dimensiones, entonces ahí está el problema. Que en 3 dimensiones tendríamos que agregar el X y Z, que va en esta dirección el Z, y tendríamos que dibujar el vector de desplazamiento. Sería 2, 1, 2K. Más o menos por ahí. Está en 3 dimensiones por si acaso. Ahí. Que es la representación en 3 dimensiones de ese vector. Ya. Ahora, si se dan cuenta, cuando estamos en 3 dimensiones, estamos descompuestos, no tiene mucho sentido dibujarlo. ¿Por qué? Porque nosotros dibujábamos cuando teníamos los ángulos. Cuando tenemos los ángulos, inconscientemente descomponíamos. Pero en el momento en que no tenemos ángulos y tenemos ya los factores descompuestos, se complica mucho el dibujarlo. No los dicen que hay que dibujar, pero yo lo dibujé para que ustedes se den cuenta de que es más o menos difícil dibujar cosas en 3 dimensiones. Lo único que nos preguntan, que después que se le aplica la fuerza, dice que se aplica una fuerza, que el carrito experimenta un desplazamiento y su velocidad es de magnitud 3 veces la inicial. Y nos dicen que calculemos la velocidad inicial. El objeto tenía una cierta velocidad, se le aplica una fuerza, el objeto se mueve y tiene una nueva velocidad. Entonces sabemos que como se aplicó una fuerza y se desplazó, hay trabajo. El trabajo va a ser la fuerza por la distancia. Pero como no están en ángulos, están descompuestos, podemos aplicar la otra definición. La definición que era las componentes X, vamos a hacerlo así, las componentes X, Y, Z de F, multiplicado por las componentes X, Y y Z de la distancia. Y eso nos va a quedar f de x por dx más f de y por dy más f de z
por dz. El f lo tenemos. El z vale, aquí tenemos el i. Ah, disculpen, ya que era un k, no era un i. Era un k. La costumbre es hacer un i. Entonces tenemos que este término es 0. Como eso es 0, todo esto es 0. Porque no tiene componente en i. Tiene componentes en i tongo y k tongo, no en j tongo. Lo vamos a copiar. Lo vamos a pegar. Y el de la distancia. Copiar. Pega. Entonces, podríamos reemplazar. Nos quedaría un 4 por 2 más el 0 menos 3 por 2. Por lo tanto, nos quedaría un 8 menos 6, que nos daría 2 joules. El trabajo que genera esta fuerza que desplaza el objeto a esta distancia es 2 joules. Y sabemos que ese trabajo va a generar una diferencia en la energía cinética. 1/2 de la masa por velocidad inicial, al final, cuadrado, menos 1/2 de la masa por velocidad inicial al cuadrado. Entonces estos 2 joules van a ser igual, el 1/2 es factor común, la masa es con factor común, y me quedaría la velocidad final, que la velocidad final va a ser 3 veces la velocidad inicial, menos la velocidad inicial, que es v sub 0 al cuadrado. Fíjense en ese detalle, que la velocidad final es 3 veces la velocidad inicial, v sub 0. Pero eso está al cuadrado. Mucha gente como que se omite el 3 al cuadrado. Y los quedaría, voy a pasar el 4, este 2 lo va a pasar para otro lado, dividido en m, igual a ¿qué? 9 v sub 0 al cuadrado menos v sub 0. Y eso me da un 8. Y me queda simplemente 1 partido en 2m igual a v sub 0 al cuadrado, o en raíz, y elimino el v sub 0. Y ahí tendría yo entonces la relación de la velocidad. Alguien va a decir, pero profe, ¿cómo me va a dar la unidad si la masa y no me da la velocidad? Es porque en ese 1, hay unidades de joules. Acuérdense que ahí está escondido la unidad de joules. Joules es newton por metro. Entonces estamos eliminando ahí los kilogramos de la masa, y el newton es kilogramos por metro partido en segundo cuadrado. Me quería un metro cuadrado partido en segundo cuadrado. Y en raíz se van y me queda metro partido en segundo. Entonces está. Hay que ser ordenado y fijarse que ahí hay un joule escondido en esa constante. Y podemos calcular la velocidad inicial del objeto. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Entonces, es exactamente lo mismo. Es aplicar estos conceptos dependiendo del problema. Por eso es saberse la teoría, pero hay formas de desarrollarlo de distintas maneras. No es una sola forma. Acá nos dicen que el carrito, dice, se requiere que el carrito de masa M suba una loma, que llegue hasta acá. ¿Ya? Y los piden que cuando llegue acá tenga una cierta velocidad, que llegue a una cierta velocidad. Para ello tenemos que aplicar una cierta fuerza, es como empujarlo, ¿ya? De manera constante. Y paralela a la superficie, como se muestra en la figura. El roce es despreciable, ¿ya? Determine la mínima distancia que se debe empujar el carrito a partir del reposo para que logre el objetivo. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos este objeto y le vamos a aplicar una fuerza. Imaginemos que esa fuerza la vamos a aplicar solamente 10 centímetros.
Después de los 10 centímetros desaparece la fuerza y el carrito se mueve por sí solo. Pero puede ser que no tiene la energía suficiente para llegar hasta arriba y se detiene. Puede ser, en el otro caso, que el carrito lo empujamos por 10 metros. En los 10 metros aplicamos una fuerza constante. Va adquiriendo velocidad. Y justo cuando lo soltamos los 10 metros, obtiene una velocidad sumamente grande. Entonces va para acá, para acá, para acá y pasa de largo. O pasa con una velocidad mayor de la que queríamos. ¿Van entendiendo? Entonces, va a haber una distancia. Aquí nos dicen que hay una distancia que tenemos que calcular ese valor para saber con exactitud que cumple lo que queremos. Es la mínima distancia, necesitamos lo mínimo. El mínimo valor para que el objeto sí o sí pase con esa velocidad. Si los pasamos no importa, va a ir más grande, pero queremos que por lo menos pase con esa velocidad. Entonces, tenemos una fuerza que es constante, no va a variar, y una distancia. El ángulo es el mismo, porque la distancia y la fuerza van en la misma dirección, los dice. Apuntan en la misma dirección, son paralelas. Y no hay roce, por lo tanto es la única fuerza que hay. Y el peso, alguien va a decir, ¿y qué pasa con el peso? El peso va hacia abajo, es perpendicular a la distancia, por lo tanto no aporta en trabajo. Eso es la única fuerza que hay. No es la única fuerza, está el peso, la fuerza roce es cero, entonces simplemente el peso y la fuerza. Pero es solamente la fuerza la que va a aplicar trabajo. Entonces tenemos que este trabajo va a ser simplemente el valor de la fuerza, que es una constante, por la distancia. Ese producto punto se va, porque van en las mismas direcciones, coseno es 0, coseno de 0 es 1, y me queda la distancia. Y ese trabajo va a generar un cambio en la velocidad. 1/2 de la masa por velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por velocidad inicial al cuadrado. Pero está en reposo. Por acá decía que el objeto estaba en reposo. Determina a mí empujar el carrito a partir del reposo. Acá dice. A partir del reposo. Por lo tanto, esto es 0. Y me quedaría simplemente que la fuerza por la distancia 1/2 de la masa por velocidad de F. Por lo tanto, puedo calcular la distancia. M por la velocidad que quiero final, que no la conozco, partido en 2F. Me dicen que la masa es M, me da la altura que no me sirve de nada por mientras. Tengo la magnitud F, vamos a decir. Entonces puedo ir la velocidad. Alguien va a decir, ¿y qué pasa con la altura? Realmente no le interesa la altura porque no hay roce. Por lo tanto es velocidad inicial y velocidad final. A la energía no le interesa el trayecto. A la energía no le interesa cómo se movió. Le interesa lo final y lo inicial. Nada más. Después vamos a ver la energía potencial, que ahí sí los preocupa la altura. Pero hasta ahora no. ¿Ya? Estos dos problemas se los voy a dejar yo, este de la persona que está acá, que es el mismo de ahí, que ahí están las preguntas, y este que está acá, porque sé que con todo lo que hemos hablado ustedes lo pueden desarrollar. Fíjense que hay un gráfico, por lo tanto automáticamente la fuerza no es constante, es variable. Por lo tanto podemos calcular el trabajo como el área bajo las curvas. Sin ver la pregunta podemos calcular todo. Y en el otro nos dan un ángulo. Por lo tanto, la fuerza se calcula como el trabajo como la fuerza por distancia coseno. Porque lo dan el ángulo. No hay que descomponerlo. Ven que sin ver la pregunta sabemos cómo desarrollarlo. Recuerden que las clases son grabadas y ustedes las pueden ver cuando estimen conveniente. Y ya lo estaríamos viendo para la próxima clase para resolver estos dos problemas y abordar la continuación del objeto en otros puntos de vista de energía. ¿Ya? Entonces lo estamos viendo. Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, profe.
Chao.